Buen día, estudiantes. Soy Liliana Francesena. Hoy comenzamos con el núcleo 7 de genética, parte 2. Antes de comenzar, vamos a dar una definición, según la Organización Mundial de la Salud, de lo que es salud, valga la redundancia. Es el completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Una definición que data del año 1948. Si nos ponemos a profundizar un poco más en esta definición, tenemos que pensar, ¿cuánto tiempo podemos mantenernos en este equilibrio físico, psíquico y social? ¿Es tan fácil de llegar? ¿Y cuánto podemos permanecer si es que lo alcanzamos? En un contexto de pandemia, en donde un grupo de personas contrae una enfermedad infecciosa y está preocupado porque está enfermo, y sus familiares por la posibilidad de contagio, y otro grupo de personas por los problemas sociales, económicos, de educación, y otro grupo por todo esto junto. Entonces, ¿cuántas personas podríamos decir en el mundo que en este momento estamos en un completo bienestar físico, psíquico y social? Les propongo pensar en esta definición y si es algo que se pueda alcanzar de manera cotidiana. Por otro lado, en lo opuesto a esto que definimos, encontramos a la enfermedad, que es entendida como una idea contraria al concepto de salud. Es aquello que origina una alteración o rompe la armonía de un individuo, ya sea a escala molecular, corporal, mental, emocional o espiritual. Entonces, ante la dificultad concreta para definir qué es la enfermedad, dado que cada individuo lo hace de acuerdo a sus propias vivencias, existen conceptos que pueden ser utilizados como sinónimos: patología, dolencia, padecimiento, anormalidad, trastorno, desorden, desequilibrio y alteración, entre otros. A la mayoría de estos conceptos los escucharán a lo largo de estas 3 clases de genética, y por esto me pareció importante hacer esta aclaración. En esta diapositiva vamos a encontrar una clasificación de las enfermedades en cuanto a sus causas. Por un lado, en uno de los extremos, tenemos las enfermedades genéticas. En este caso, los genes o las alteraciones a nivel genético, mejor dicho, son determinantes en la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, en las enfermedades monogénicas, en donde hay la alteración o la mutación de un gen, como por ejemplo la fibrosis quística, la hemofilia A, la distrofia muscular de Duchenne. Otros ejemplos son las alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down, el síndrome de Patot, el síndrome de Edwards. En la medida que nos vamos alejando y nos vamos desplazando hacia el otro extremo, vamos a encontrar a las enfermedades ambientales. En este caso, sin importar cuál sea la carga genética del individuo, sí o sí está expuesto a un ambiente, y son estos factores ambientales los que tienen mayor importancia. Por ejemplo, las infecciosas. Enfermedades como el sarampión o la exposición a algunos tóxicos, los agrotóxicos más específicamente, pueden determinar enfermedades sin importar cuál sea la carga genética del individuo. Estas son un grupo de enfermedades ambientales. Y en el centro vamos a encontrar un grupo de enfermedades llamadas multifactoriales, que son enfermedades complejas en donde hay varios genes que interactúan entre sí y con el ambiente, y son los que determinan, o mejor dicho, el resultado de esa interacción es lo que determina la aparición de la enfermedad. Un ejemplo muy característico es el labio leporino o la fisura del labio, en donde el chico afectado hereda genes que le dan susceptibilidad de sus padres, tanto de la mamá como del papá, y la interacción de esos genes entre sí y con el ambiente, en este caso el ambiente materno, porque se da cuando se está gestando, algo ocurre en ese momento, en ese ambiente, durante esa gestación,
que hace que la enfermedad se manifieste. Esto explica por qué una pareja puede tener un niño afectado y otros niños sanos, porque no es suficiente el que hereden los genes de susceptibilidad, sino que también algo tiene que ocurrir en ese ambiente. En esta diapositiva queríamos que ustedes pudieran entender la diferencia que existe entre las enfermedades genéticas, hereditarias y congénitas. No es lo mismo. Las enfermedades o trastornos o síndromes genéticos son aquellos que en líneas generales se deben a mutaciones génicas y alteraciones cromosómicas. Pueden manifestarse en cualquier momento de la vida, desde la etapa prenatal, que podría detectarse a través de un control ecográfico, hasta incluso en la etapa adulta, como ocurre con las enfermedades neurológicas de base genética. Sin embargo, no todas las enfermedades genéticas son hereditarias. Por ejemplo, los cánceres tienen como origen una alteración genética, pero mayoritariamente somática. Es decir, se producen en células que no son de la línea germinal y que por lo tanto no se transmiten a la descendencia. Solo un bajo porcentaje del cáncer es hereditario. Una gran parte de los tipos de cáncer que conocemos pueden desarrollarse en una persona sin que ésta haya heredado una predisposición. Es por eso que al cáncer lo ubicamos en un lugar intermedio entre el espectro de enfermedades hereditarias y el espectro de enfermedades genéticas, porque hay un número menor que puede ser hereditario, si bien todos los tipos de cáncer tienen como etiología un factor genético. La leucemia mieloide crónica, que la pusimos acá exprofeso dentro de las enfermedades genéticas, se caracteriza por la presencia del cromosoma Filadelfia. Esta es una anomalía resultante de la translocación equilibrada entre los cromosomas 9 y 22 en precursores hematológicos, es decir, en células precursoras de los glóbulos blancos y de las plaquetas a nivel de la médula ósea. Esta translocación genera una fusión de dos genes, el BCR y el ABL. Esto da origen a una patología oncológica o a una enfermedad oncohematológica. El diagnóstico se va a confirmar tras detectarse la presencia del cromosoma anómalo realizando un cariotipo en un aspirado de médula ósea obtenido por punción. Entonces, en definitiva, la leucemia mieloide crónica no parece ser una enfermedad hereditaria, pero sí se desconocen cuáles son los factores que conducen a la predisposición de la enfermedad. Y otro grupo de enfermedades son las enfermedades congénitas. Congénito significa que está presente al momento del nacimiento. Muchas enfermedades genéticas se observan desde el momento del nacimiento, como por ejemplo la acondroplasia. Sin embargo, no todas las enfermedades genéticas son congénitas. Por un lado, hay muchas enfermedades genéticas, más del 50%, que aparecen durante la edad adulta. Por ejemplo, la corea de Huntington o la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, esas enfermedades que sí son genéticas y se heredan no están presentes al momento del nacimiento, por lo cual no son congénitas. Por último, hay anomalías congénitas cuyas causas no son alteraciones genéticas, sino, por ejemplo, causas infecciosas como el virus Zika o la varicela que actúan como teratógenos durante el embarazo. Hay otros problemas gestacionales, como por ejemplo la diabetes y las anomalías uterinas. Factores químicos, como por ejemplo medicamentos y drogas. Es bien conocido el efecto teratogénico del valproato, por ejemplo, que se utiliza como anticonvulsivante. Factores físicos, las radiaciones, los rayos X y gamma. Factores nutricionales, el déficit de ácido fólico, que resulta en anomalías en la formación del tubo neural, como la espina bífida y la anencefalia.
¿Por qué es importante el conocimiento de la genética médica para el profesional de salud? Hay varias cuestiones o varias razones por las cuales los profesionales sanitarios deben conocer la genética médica. Las enfermedades genéticas representan un buen porcentaje de la carga de enfermedad total en las poblaciones pediátricas y adultas. Este porcentaje seguirá creciendo a medida que aumente nuestro conocimiento de la base genética de la enfermedad. Además, la medicina moderna está poniendo un énfasis cada vez mayor en la prevención. La genética ofrece una base para comprender la composición biológica fundamental del organismo, por lo que permite una mejor comprensión del proceso patológico. En algunos casos, este conocimiento puede llevar a la prevención del trastorno y en otros casos a un tratamiento más eficaz de la enfermedad. La prevención y el tratamiento eficaz se encuentran entre los objetivos más elevados de la medicina. La principal causa de morbimortalidad en la primera mitad del siglo XX fueron las enfermedades infecciosas. Con el descubrimiento de los antibióticos, las vacunas y las mejoras de las medidas higiénico-sanitarias, la patología infecciosa ha ido perdiendo protagonismo y como consecuencia de ello, a finales del siglo XX aparecen las enfermedades genéticas o aquellas que tienen un claro componente genético como una de las principales causas de morbimortalidad. Por otro lado, los avances en métodos de diagnóstico y tratamiento en materia de enfermedades genéticas en los últimos años se ha acelerado de manera abrumadora. Y esto nos obliga a hacer una búsqueda activa de casos, sobre todo cuando se dispone de un tratamiento adecuado. La genética médica es una rama de la medicina que aplica sus conocimientos a las llamadas enfermedades raras o poco frecuentes, definidos por la Unión Europea como aquellas con proporciones menores a un caso por cada 2.000 personas. La mayoría de las enfermedades genéticas están incluidas en este grupo y se estima que hay más de 10.000 descritas en todo el mundo que afectan alrededor del 7% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la detección o la sospecha de una enfermedad hereditaria en un familiar de primer grado es una indicación para derivar al genetista. Por esto es muy importante la realización de un completo interrogatorio y de una adecuada genealogía. A partir de esa sospecha, no importa el campo de la medicina que elijas hacer, te encontrarás en algún momento con un paciente y su familia que requerirá este tipo de atención, ya que la genética médica es una de las especialidades transversales, dado que atraviesa a otras especialidades médicas. Por eso acá le dimos un rol central y cómo recibe pacientes de otras especialidades de acuerdo a la patología que tengan y con diferentes motivos de derivación. Por ejemplo, desde la pediatría nos pueden llegar niños que tengan retraso del crecimiento, del desarrollo, defectos congénitos. Desde la obstetricia, alguna embarazada mayor de 35 años en las que hay una sospecha por parte de la obstetra que puede estar cursando un embarazo con algún problema genético. Desde la ginecología por abortos a repetición y desde la oncología. El cáncer es una enfermedad genética, producto de alteraciones en la secuencia o expresión del ADN, pero estas alteraciones, según su origen, nos permiten clasificarlas como cáncer esporádico o cáncer hereditario. El cáncer esporádico es aquel que se presenta en la mayoría de los casos, un 70 a un 90%. Generalmente no hay antecedentes familiares y se presenta habitualmente en pacientes adultos mayores alrededor de los 40-50 años aproximadamente. En cambio, el cáncer hereditario o familiar representa por suerte un porcentaje menor, entre un 5 y un 30% de los casos, y el diagnóstico se sustenta en la presencia de familiares afectados por esa enfermedad, generalmente 2 o más tipos de cáncer, que pueden ser diferentes tipos de cáncer, en personas menores de 50 años, generalmente son personas jóvenes,
y muchas veces en esa familia se puede buscar el gen causal, en algunos casos se puede determinar cuál es y en otros no. Como hay mucho solapamiento clínico, actualmente se están utilizando paneles de genes que lo que hacen es detectar varios genes a la vez. Todos ellos se han asociado con distintos tipos de cáncer y bueno, ayudan un poco en la búsqueda de la etiología. Pero esto no quiere decir que consigamos el diagnóstico en todos los casos. En esta diapositiva vamos a hablar de lo que es la genealogía. Es uno de los instrumentos que más se utilizan en genética médica. Ilustra las relaciones entre los miembros de la familia y revela quiénes están afectados o no de una enfermedad o por una enfermedad genética. Normalmente una flecha que va desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, como esta que ven acá, es la que nos señala la persona de interés, es decir, el consultante, el que solicita el consejo genético. Esta persona es nuestro objeto de estudio y a partir de él comenzaremos a registrar el resto de los familiares afectados o no. A veces también se lo denomina caso inicial, índex o propósito. Cuando se habla de familiares solemos referirnos a los grados de relación. Los familiares de primer grado son los que están relacionados a nivel progenitor-hijo o hermano. Los de segundo grado son los que están separados por una generación, abuelos y nietos, tíos y sobrinos. Y siguiendo esta lógica, los familiares de tercer grado incluirían, por ejemplo, los primos hermanos, los bisnietos, etc. En esta diapositiva pusimos cuáles son los símbolos utilizados en los genogramas, para que cuando vean uno puedan interpretarlo. Con un cuadrado se indica a los individuos de sexo masculino, el círculo sexo femenino. El rombo es cuando no podemos especificar a qué sexo pertenece. Cuando ustedes vean que en alguno de los símbolos, ya sea cuadrado o círculos, hay un número en el interior, significa cuántos individuos hay, por ejemplo, en este caso del sexo masculino, 3 individuos, 2 en el femenino. Y esto se suele hacer cuando la genealogía es muy grande y por una cuestión de espacio tenemos que achicarla un poco. Los afectados se suelen pintar. Este punto en el centro indica que es portador, que puede ser portador de algún gen de una enfermedad recesiva. Acá la flecha indica el probando, propósito, que a su vez, como está pintado, indica que está afectado. En este gráfico, esta es una pareja que tiene 2 hijos, un varón que es el propósito consultante o el propósito de estudio o el probando y su hermana que está afectada por alguna enfermedad o algún defecto. Esta es una pareja. Acá la pareja cuando se une por 2 líneas indica que hay un vínculo consanguíneo y es importante consignar en la historia clínica el grado de parentesco, ya que cuanto más cercano sea el parentesco, mayor probabilidad de aparición de enfermedades recesivas. Este gráfico indica que son gemelos monocigóticos, es decir, que surgen a partir de un cigoto y que ha habido una división temprana durante la gestación. Los gemelos disigóticos que no comparten el mismo genotipo, puesto que se originan a partir de gametas diferentes. En este caso no conocemos la cigosidad, así que ponemos un signo de pregunta. Acá indica que esta pareja tiene 3 hijos, un varón, 2 hijas mujeres, que una de ellas, la hija del medio, está afectada por alguna enfermedad y que además es nuestro propósito de estudio porque la flecha nos lo está indicando. Esta es una pareja que no tiene hijos o descendencia. Aquí esta línea que atraviesa al individuo indica que está fallecido, se puede hacer de esta manera o cruzando 2 líneas. Esto nos indica que se trata de un aborto, un rombo pequeño indica y se puede también trazar una línea que lo atraviese. Y en cuanto a los abortos, los que son de interés para la genética son los abortos espontáneos y aquellas interrupciones de embarazo
que se hayan hecho luego de diagnosticar algún problema genético en el feto a través de un estudio prenatal. Interrupciones de embarazo por otros motivos no son de interés si no nos aportan algún dato que nosotros podamos interpretar que hay algún problema genético. En esta diapositiva tenemos que hacer una diferenciación entre los caracteres biológicos. Algunos caracteres son cualitativos o discretos, como el grupo sanguíneo ABO, por ejemplo, en donde se puede establecer una relación entre el genotipo y el fenotipo. Es decir, este determinado gen va a determinar tal característica. Y si nosotros conocemos la característica, podemos determinar cuál es el gen que porta el individuo. En cambio, hay otro grupo de caracteres que son cuantitativos, como la estatura, la presión arterial, el peso o la glucosa en sangre, que dependen de una herencia poligénica. Es decir, hay varios genes que están interactuando unos con otros, que interactúan con el ambiente, y toda esta acción acumulativa de efectos combinados de varios genes dan como resultado el fenotipo. Entonces es muy difícil poder establecer, prácticamente imposible, una correlación genotipo-fenotipo. Los grupos sanguíneos. El sistema ABO fue descubierto por el austríaco Landsteiner en el año 1900 y es la clasificación de los grupos sanguíneos más conocidas, junto por supuesto con el factor RH. No son las únicas, hay muchas clasificaciones, pero estas que vamos a ver ahora son las más conocidas. Los antígenos A y B fueron identificados primero en los eritrocitos o glóbulos rojos y luego en otros tipos celulares. Son oligosacáridos, es decir, son azúcar de cadena corta. Recuerden que un antígeno es una sustancia que induce una respuesta inmune específica. Estos antígenos tienen importancia clínica. En el sistema ABO, característicamente el plasma contiene anticuerpos que reaccionan contra el antígeno que está ausente en sus glóbulos rojos. Y ahí radica la importancia, porque en una transfusión con sangre incompatible puede haber un aumento importante de la morbimortalidad y esto debe ser conocido por el médico. Hay que también tener presente en el momento de los trasplantes de órgano y en la incompatibilidad ABO materno-fetal, que suelen ser patologías frecuentes en la práctica médica. En este gráfico se ven los grupos sanguíneos, pueden ver los glóbulos rojos, en estos están expresados el antígeno A, en este el antígeno B, AB, y acá no hay antígeno, por eso este grupo sanguíneo sería el tipo O. Y en esta tabla ustedes van a ver, acá están en esta lista los grupos sanguíneos del sistema ABO y además se consigna el factor RH positivo en este caso negativo. Al lado van a encontrar a quién le puede donar cada uno de estos grupos sanguíneos y de quién puede recibir donación. El razonamiento sería el siguiente: si el grupo sanguíneo A manifiesta, o tiene mejor dicho, en la membrana de sus eritrocitos el antígeno A, en su plasma va a tener anticuerpos contra los antígenos B. Entonces, este individuo le puede donar a individuos del mismo grupo, del grupo AB, pero de ninguna manera le podría donar a el grupo B, porque este reaccionaría por la presencia de esos anticuerpos que atacarían a sus eritrocitos y generaría una hemólisis que compromete la vida de los pacientes. Así pueden hacer el razonamiento con cada uno de los grupos sanguíneos. En la siguiente diapositiva vemos que los grupos sanguíneos son hereditarios y que siguen un patrón de herencia mendeliana. El gen ABO está ubicado en el cromosoma 9, es trialélico, es decir, que tiene 3 alelos, el alelo A, el B y el O,
y cada uno de ellos codifica para enzimas específicas, que en este caso son transferasas, o sea, proteínas que intervienen en la formación de los respectivos antígenos. No olviden que al tratarse de proteínas pasaron primero por el proceso de transcripción dentro del núcleo y de traducción en el citoplasma. Los alelos A y B dominan por igual, es decir, son codominantes. Y los alelos A y B dominan al O, es decir, tienen una dominancia completa sobre el alelo O. De todo esto surge que los genotipos heterocigotas A y B van a determinar el grupo AB. Los genotipos homocigotas para el A y heterocigotas para el A van a determinar el fenotipo del grupo A. Los homocigotas para el B y heterocigotas para el B van a determinar el fenotipo del grupo B. Y por último, el homocigota para el O va a determinar el fenotipo del grupo O. Acá queríamos graficarles los cromosomas y la ubicación del gen en el cromosoma. La ubicación exacta es en el locus 9q34, lo cual por supuesto no es necesario que lo recuerden, solo quería darles el dato de que está identificado el locus donde está el gen. Y en este primer caso tenemos los individuos que son homocigotas, es decir, en ambos cromosomas, el que proviene del padre, el que proviene de la madre, tienen el mismo alelo, el alelo A, por lo tanto el fenotipo es A. Acá, a pesar de ser heterocigota, como el A domina sobre el O, el fenotipo en este caso va a ser del grupo A. Acá ocurre con el alelo B una situación similar. Es decir, vemos que este es un homocigota dominante para el B, fenotipo B, heterocigota dominante para el B, fenotipo B. En este caso, ambos alelos son O, por lo tanto, esta persona o individuo va a pertenecer al tipo sanguíneo O. Y por último, los alelos codominantes, habíamos dicho que este alelo y este alelo son diferentes, cada uno se heredó de un progenitor diferente, pero como los dos son codominantes, los dos se expresan en el fenotipo y va a determinar el grupo sanguíneo AB. Entonces, a modo de repaso, los genes son segmentos específicos de ADN o secuencia de bases que controlan las estructuras y funciones celulares. Son las unidades funcionales de la herencia. Y los alelos son las variantes de un gen, es decir, cada una de las formas alternativas que este gen tiene y por supuesto estarán ubicados en un locus específico. Seguimos con grupos sanguíneos y vamos a practicar un poco. Si tenemos dos padres que tienen uno el grupo sanguíneo AB y el otro el grupo sanguíneo O, ¿cómo serán sus genotipos y sus gametas? Cada fenotipo está determinado por un único gen, entonces no vamos a tener dificultad para resolver este ejercicio. El padre tiene el fenotipo AB, por lo tanto, el A y el B son codominantes. El genotipo tiene que ser un heterocigota AB. Las gametas de este individuo se van a dividir a la mitad. El 50% portará el alelo A y el otro 50% el alelo B. En el caso de la madre, que es homocigota para el O, y el O sabemos que es recesivo, tiene que ser el genotipo heterocigota para el O. Las gametas de esta señora serán en un 100% portadoras del alelo O. ¿Y cómo será su descendencia? Esto se resuelve con el cuadro de Punnett, en donde los entrecruzamientos van a ser los siguientes. Acá hay un alelo A del padre que se va a cruzar con el O de la madre y va a determinar un heterocigota para el A. En este caso ocurre lo mismo.
Acá, en cambio, se forma un heterocigota para el B. De esto podemos sacar la siguiente conclusión. Esta pareja en cada embarazo va a tener la probabilidad del 50% de que su hijo pertenezca al grupo A y del 50% de que su hijo pertenezca al grupo B. Es como tirar una moneda al aire y dependiendo si cae cara o seca, el grupo sanguíneo del hijo. No se olviden que cada embarazo es un fenómeno individual. Entonces, estos porcentajes se calculan a nivel poblacional, pero no quiere decir que una pareja, la mitad de sus hijos va a tener del grupo A y la otra mitad del grupo B. Porque, reitero, cada embarazo es un proceso único. En este caso, la pareja, si bien uno habla de probabilidades, podría tener todos los hijos con el grupo A, todos los hijos con el grupo B, algunos del grupo A, otros del grupo B y todas las combinaciones que se les ocurra. Seguimos practicando. Si ahora tenemos dos padres con grupos sanguíneos A y B, ¿cómo serán sus genotipos y cómo serán sus gametas? Se complica un poco, pero van a ver que lo podemos resolver. En este caso, cada fenotipo puede estar determinado por dos genotipos diferentes. El padre tiene un fenotipo A, entonces su genotipo podría ser dominante para el A o heterocigota para el A. En el primer caso, todas las gametas van a ser portadoras del alelo A y en el segundo caso, 50 y 50. Con la madre que tiene un fenotipo B, ocurre lo mismo para el alelo B. Es decir, ella puede ser dominante para el B en estado de homocigosis o dominante para el B en estado de heterocigosis. Y con las gametas ocurriría lo mismo, 100% en el primer caso portadoras del alelo B y en el último caso 50 y 50. Entonces, ¿cómo podemos determinar el genotipo en estos casos donde se nos complica un poco? Lo que hay que hacer es mirar a los ascendentes o analizar a los ascendentes, los parentales, y a las descendencias, a los descendientes, perdón. Vamos con un ejemplo. Acá hay un hombre del grupo A que forma pareja y tiene un hijo con una señora del grupo O. De esa unión, ese hijo nace con el fenotipo del grupo sanguíneo A. En el primer caso, las posibilidades de ese hombre es que sea homocigota o heterocigota para el A. La señora únicamente puede estar en homocigosis para el O. Y el hijo puede ser, en teoría, homocigota para el A, heterocigota para el A. Pero si yo hago un análisis sabiendo que de la madre únicamente puede heredar el alelo O, evidentemente ya no puede ser homocigota para el A. Ahora, hasta acá llegué con mi análisis, porque yo no puedo saber qué alelo heredó del padre. ¿Heredó este o heredó este? Entonces, con estos datos yo no voy a poder determinar el genotipo de este hombre. Veamos otro caso. Este hombre tiene un fenotipo A, se empareja con una señora del fenotipo B y tiene un hijo del grupo O. Es sabido que para que esta persona sea del grupo O tiene que haber heredado los alelos O tanto del padre como de la madre. Entonces, acá sí podemos conocer los genotipos de todos los individuos. Acá les proponemos lo siguiente. Este es un ejercicio sobre grupos sanguíneos. Les voy a leer las consignas y luego les pedimos que hagan una pausa en este video. Traten de resolver las consignas y luego continúen. Cuando nosotros les vamos a presentar los resultados, ustedes van a poder comparar y ver si llegaron a comprender bien el tema. En la familia figura los grupos sanguíneos de cada individuo en esta genealogía. Ustedes tienen que determinar el genotipo de cada uno de ellos. Identificar el miembro de la genealogía que tiene un grupo sanguíneo no explicable en base al tipo de herencia del carácter.
Y la mujer señalada con la flecha se casa con un hombre que tiene un grupo sanguíneo de tipo AB, y hay que determinar qué grupos sanguíneos pueden tener sus hijos, así como la probabilidad de cada uno de ellos. En la primera parte del ejercicio nos dice, determine el genotipo de cada uno de ellos. En el primer caso, la mujer tiene un fenotipo A, por lo tanto ella puede ser homocigota o heterocigota para el A. Lo mismo ocurre con el hombre, homocigota o heterocigota para el B. Y de esa unión nacen 5 hijos, uno del grupo AB, 2 del grupo B, 1 del grupo A, y a mí el que me aporta datos es este, que es del grupo O. ¿Por qué? Al ser del grupo O, y yo ya sabiendo que para pertenecer al grupo O de los grupos sanguíneos, tengo que haber heredado el alelo O de mi padre y de mi madre porque es recesivo, ya puedo saber o conocer qué es lo que puedo descartar en los padres. Acá agregamos los alelos de todos los hijos y empezamos a descartar cuáles son los genotipos que no pueden estar en los padres. Y de esa manera, con esa información, vamos a descartar los que no pueden estar en los hijos. Hasta aquí fue fácil. Y ven cómo analizando los hijos de la pareja pude descartar genotipos de los padres y luego a su vez bajé de nuevo hasta los hijos y pude descartar genotipos de otros hijos. En la siguiente pareja tenemos una señora, en esta unión, hay una señora del grupo AB que se empareja con un señor del grupo O, y de ese cruzamiento surgen 3 hijos, del grupo A, del grupo B y del grupo O. Entonces, sabemos que AB es codominante, entonces esta señora tiene que tener estos alelos, el A y el B. Este señor es homocigota. Por lo tanto, el primer hijo podría tener estos alelos, el del medio tiene estos, no hay otra posibilidad porque está en el alelo O, y este tiene estos alelos. Si nosotros hacemos el cuadro de Punnett, vamos a ver cuáles son los entrecruzamientos posibles. De esto surge que el 50% de probabilidades en cada embarazo es que tengan un hijo del grupo A y hay un 50% de probabilidades de que tengan un hijo B. Se cumple acá y se cumple acá en estos hijos que son heterocigotas porque un alelo vino de la madre y el otro vino del padre. ¿Qué pasó acá? Hay explicaciones para esto. Podría haber ocurrido una mutación, por ejemplo, o podría haber sido mal asignado el grupo sanguíneo debido a un fenotipo particular, que es el fenotipo Bombay. Ambas cuestiones no son de interés en esta clase, pero sí queríamos que les quede el concepto de que esto puede suceder y que cuando nos encontramos con estos casos no podemos inmediatamente decir, este hijo no es de esta pareja. Podría darse esta situación y deberse a otras cuestiones. Acá agregamos los genotipos de los individuos que faltaban, descartando que esta señora sea homocigota, ya que sus padres, uno es heterocigota para el B y el otro heterocigota para el A. En el siguiente ejercicio nos pide que, de acuerdo a la mujer señalada con una flecha, que se casa con un hombre que tiene un grupo sanguíneo AB, determinemos cuáles son los grupos sanguíneos que pueden tener sus hijos. En este caso también recurrimos al cuadro de Punnett y hacemos los entrecruzamientos. Acá vemos cómo un alelo A de la madre se reúne con el A del padre, con el B, y de esta manera ocurre lo siguiente. Este genotipo es dominante homocigota para el A, dominante heterocigota para el A,
Por lo tanto, en cada embarazo tienen un 50% de probabilidades de tener hijos del grupo sanguíneo A, un 25% de probabilidades de tener hijos del grupo AB y un 25% de probabilidades de tener hijos del grupo B. Los seres humanos comparten cerca del 99,9% de la secuencia de ADN, pero hay por supuesto variaciones individuales. Estas surgen durante la recombinación de la meiosis, pero también a causa de las mutaciones. Este es un tema en el cual vamos a empezar a profundizar a partir de acá. El origen principal de la variabilidad en los seres humanos estriba en variaciones de un solo nucleótido. Algunas de las diferencias de las secuencias de ADN tienen poco o ningún efecto sobre el fenotipo, mientras que otras, por ejemplo, son responsables directas de enfermedades. Entre estos dos extremos se sitúan las diferencias responsables de la variabilidad fenotípica que se puede observar en la anatomía, en la fisiología, en los grupos sanguíneos, en la predisposición al cáncer. Uno de los conceptos más importantes que les tiene que quedar es que la genética humana, la enfermedad es una de las manifestaciones de las diferencias genéticas que a menudo es la más notable por el impacto que tiene en la salud, pero que las variaciones a nivel genético son muchas, aunque muchas de ellas no se manifiesten en el fenotipo. Acá en esta diapositiva les pusimos un breve resumen en donde decimos que las mutaciones son una fuente de variación genética porque aparecen nuevos alelos a raíz de cambios permanentes en la secuencia de bases del ADN. Pero esta no es la única mutación que existe. También se incluyen acá las alteraciones del número o la estructura de los cromosomas, como lo vamos a ver más adelante, y que las mutaciones pueden ocurrir de forma espontánea durante el proceso de replicación del ADN o de forma inducida por agentes mutágenos. Por ejemplo, dentro de los mutágenos físicos está la radiación ionizante, dentro de los químicos, a veces sustancias químicas que por similitud con las bases de ADN pueden inducir mutaciones, y otros agentes como los biológicos, entre ellos el virus del HPV o papiloma virus. Las mutaciones pueden afectar a células somáticas y en este caso, si los mecanismos de reparación no logran reparar el daño, pueden generar cáncer, y aquellas que ocurren en la línea germinal son las que se heredan, las que se pueden transmitir de una generación a la otra y que también pueden producir enfermedades genéticas. A partir de acá nos vamos a enfocar en este grupo. Se calcula que los seres humanos tenemos aproximadamente entre 20.000 y 25.000 genes. Estos genes se pueden ver alterados en su función por distintos factores, ya sea por alteración en su estructura o alteración en una combinación de patología genética. De acuerdo a esto, las enfermedades genéticas se pueden clasificar en alteraciones cromosómicas, y las alteraciones cromosómicas a su vez se subdividen en numéricas y estructurales. Las numéricas, cuando hay un exceso de un complemento cromosómico completo, es decir, hay un complemento cromosómico completo extra, se constituyen lo que se llaman poliploidías, que puede ser triploidías, tetraploidías, de acuerdo a cuántos complementos cromosómicos extra contenga la célula. Y las aneuploidías es cuando hay un exceso o una falta de cromosomas individuales, por ejemplo, el síndrome de Down o el síndrome de Turner. Las anomalías estructurales son aquellas que incluyen anormalidad en cuanto a la estructura del cromosoma, por ejemplo, translocación, delesión, inversión, duplicación, cromosoma en anillo. Hay alteraciones a nivel de un gen individual, esas son las
enfermedades monogénicas o mendelianas que tienen una alteración en la secuencia de bases como sustitución, deleción, inserción, por ejemplo la fibrosis quística, la anemia falciforme. Los trastornos o enfermedades multifactoriales, de las cuales ya hablamos en un principio, son aquellas que hay varios genes causales que interactúan entre sí con factores ambientales y toda esta interacción entre genes ambientes desencadena la enfermedad. Y hay enfermedades mitocondriales, en este caso también son mutaciones o alteraciones, pero que comprometen el ADN mitocondrial. La citogenética consiste en el estudio de los cromosomas, su estructura y su herencia, aplicado a la práctica de la genética médica. Los cariotipos fueron útiles para contar el número de cromosomas, pero muchas veces las anomalías cromosómicas, como los reordenamientos equilibrados o pequeñas deleciones cromosómicas, no se podían detectar, hasta que en la década de 1970 se desarrollaron técnicas de tinción para producir bandas cromosómicas, que son características de los cariotipos modernos. El bandeo cromosómico es de gran utilidad en la detección de deleciones, duplicaciones y otras anomalías estructurales. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos y les va a quedar más claro este concepto. En esta diapositiva quería mencionarles cuáles son las indicaciones de la realización de un cariotipo o de un estudio citogenético o estudio cromosómico. Antecedentes familiares. La sospecha o detección de una anomalía cromosómica en un familiar de primer grado nos sugiere que deberíamos realizar este estudio para determinar si el paciente que hace la consulta es portador o no de la misma anomalía. Mortinatos o muerte neonatal, sobre todo si el recién nacido se presenta defectos congénitos o malformaciones congénitas. También son indicaciones el retraso del desarrollo, el retraso del crecimiento, que generalmente también se acompañan de algunas otras dismorfias. Alteraciones en el desarrollo de los caracteres sexuales, como por ejemplo recién nacido con genitales ambiguos, problemas de fertilidad, creo que ya antes los mencionamos, cuando hay abortos a repetición. Se suele estudiar a la pareja para descartar que alguno de los dos sea portador de una anomalía cromosómica equilibrada, que no le esté dando manifestaciones fenotípicas al paciente, pero que sí predisponga a que los abortos se repitan. El embarazo en una mujer mayor de 35 años, ya que comienza a aumentar de manera importante el riesgo a tener un hijo con alguna anomalía cromosómica comparada con la población general. Y en caso de algunos tumores se saca muestra de tejido apropiado para hacer el estudio citogenético, como por ejemplo con la leucemia mieloide crónica que les mencioné al inicio de la clase. Los cromosomas se analizan obteniendo tejido vivo, habitualmente sangre, pero también puede hacerse en médula ósea, por ejemplo para un cáncer hematológico, en muestras de vellosidades coriales o líquido amniótico para un embarazo con riesgo de anomalía genética. La técnica consiste en cultivar el tejido durante el tiempo necesario, habitualmente para los linfocitos en sangre periférica 72 horas, y luego se añade un inhibidor del uso mitótico. El más frecuentemente usado se llama colchicina y se usa para detener la división celular en metafase, momento en el cual los cromosomas presentan la mayor compactación y la mejor morfología. Luego se procede a desestabilizar la membrana nuclear con una solución hipotónica para romperla y se detiene el proceso con un fijador. Se realizan lavados para eliminar restos de materiales que no nos interesan para el análisis y finalmente se hace una tinción nuclear analizando todos estos casos al microscopio. Previo a la tinción, por supuesto, se hacen los extendidos en un portaobjeto. El análisis, por supuesto, lo tiene que hacer un personal entrenado. Incluso se pueden tomar fotografías de las muestras analizadas. Si bien existen varias técnicas de bandeo, en los laboratorios de citogenética
el bandeo que más se utiliza es el bandeo G con la tinción de Giemsa. En cuanto a la técnica de Fish, que ustedes pueden ver una imagen allí abajo, esta imagen, es la hibridación fluorescente in situ. Esta es una combinación de la técnica citogenética y de la biología molecular, por lo tanto es una técnica citogenética molecular de marcaje de cromosomas mediante la cual estos son hibridados con sondas que emiten fluorescencia. El FISH se puede realizar en metafases o también en células en interfase que no se dividen. Por eso es una técnica que nos proporciona muchas ventajas. Otra ventaja es que se puede analizar un número mucho mayor de células. Por ejemplo, en un cariotipo convencional con bandeo G se suelen analizar habitualmente 30 células. Se llega a contar 50 o 100 células cuando el citogenetista tiene alguna duda y cree que lo puede resolver contando más células. Pero ya si necesitamos analizar un número mucho mayor, 300, 500 células o más, solicitamos el estudio de Fish. Habitualmente también se aplica en la detección de pequeñas deleciones o duplicaciones que no pueden ser detectados por la microscopía habitual. Acá vemos esto que les presentamos son imágenes de cariotipo. Es un ordenamiento de los cromosomas de una célula en metafase de la mitosis de acuerdo al tamaño y la morfología. Un cariotipo femenino normal se designa como 46XX y un cariotipo masculino normal como 46XY. En las imágenes ustedes pueden ver los 22 pares de autosomas que se disponen de acuerdo a la longitud y el par 23 que son los cromosomas sexuales que están en la esquina derecha hacia abajo. Cada uno de estos pares de cromosomas homólogos se recombinan durante la meiosis, tienen la misma estructura y los mismos genes, pero en general distintos alelos porque cada uno procede de un progenitor diferente. A modo de repaso, el término cariotipo alude al número y tipo de cromosomas presentes en los individuos y cariograma se utiliza a menudo para designar la imagen impresa de los cromosomas. En la actualidad se pueden incluso utilizar analizadores de imágenes computarizadas para ver los cromosomas. Una vez ordenados por tamaño, los cromosomas se clasifican en función de la posición del centrómero. Por ejemplo, los metacéntricos, el centrómero está en el centro y ambos brazos prácticamente son de igual tamaño. En este ejemplo, el cromosoma 1, el cromosoma 2, acá están los centrómeros y ven que los brazos son más o menos del mismo tamaño. Los submetacéntricos, el centrómero está desplazado hacia un lado, lo cual determina que uno de los brazos sea un poco más largo. Un buen ejemplo es el X. Acá ven el centrómero y como uno de los brazos es más corto que el otro. Y los acrocéntricos, que tienen el centrómero situado hacia un extremo, dividiendo el cromosoma en dos brazos muy desiguales. Un buen ejemplo es el Y, que en esta imagen no se lo ve tan bien, pero más adelante lo van a poder observar mejor. 46XY, mujer 46XX. Estas son imágenes que yo le solicité a la citogenetista con la que trabajo porque quería que ustedes vean cómo se ven los cromosomas al microscopio y esta es una fotografía tomada de una muestra. Acá, cada una de estas imágenes son los cromosomas, así es como se ven. Ustedes pueden ver que hay alguna constricción, esa es la ubicación del centrómero en estos cromosomas, ¿sí? Y estos patrones de bandas son las bandas que analizan los citogenetistas. Ese patrón les sirve para determinar si estructuralmente un cromosoma es normal o le encuentran alguna alteración y después tendrá que confirmarse el diagnóstico. En esta muestra, por ejemplo, acá vemos el cromosoma Y. Yo les decía que en la imagen anterior no se lo veía muy bien. Acá sí se ve cómo
uno de los brazos cortos son comparados con los largos, hay una diferencia notoria, por eso se los clasifica dentro de los acrocéntricos. En este caso le he pedido también que identifique a cada uno de los cromosomas para que podamos ver, este es el cromosoma X, este es el cromosoma Y. En esta imagen también pueden ver la diferencia que hay de tamaño entre estos dos cromosomas. Este es un hombre, un cariotipo de un normal del sexo masculino. En la siguiente imagen también es normal, les he pedido que me manden del sexo masculino y femenino, y ven cómo ha cambiado la imagen. O sea, a esto quería fundamentalmente que vean. Si bien se ven patrón de bandas, no son tan nítidas como en el caso anterior. Es por eso que la persona que hace estos estudios tiene que estar muy entrenado para poder identificarlo. No siempre es tan fácil. Y le pedí también que me identificara los cromosomas. Acá está el X, acá está el otro X, entonces este es un cariotipo normal femenino. Le he pedido una muestra patológica y me ha enviado esta, en donde están identificados todos los cromosomas. Es una muestra del sexo femenino en donde falta un cromosoma X. Al faltar, un cromosoma 15. Al faltar un cromosoma como el 15, evidentemente yo interpreto que esto viene de un material de aborto, que no es un individuo. Y por último, esta fotografía muestra una patología que también la hemos encontrado en material de aborto. ¿Se acuerda cuando clasificábamos las enfermedades genéticas cromosómicas en numéricas y estructurales, y dentro de las numéricas le había mencionado las poliploidías? Bueno, esto es una poliploidía, perdón. Son cromosomas estos que ustedes ven acá. Imposible contarlos, no sabemos cuántos cromosomas hay acá. Y bueno, con este grado, esta poliploidía, obviamente que termina en aborto. Así que bueno, espero que las imágenes les hayan aportado algo más. La idea era que vean que esto no es algo que está en la nebulosa, que no se hace habitualmente, se hacen diagnósticos con estos estudios. Verdaderamente la citogenética sigue siendo el caballito de batalla que tenemos los genetistas clínicos. Así que bueno, muchas gracias.